Buena gente, bueno, buenas a todos. Tenemos acá un nuevo capítulo con Diego Alarcón de nuevo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Todo bien, Mateo. Nuevamente intentando resolver el caos de poder coincidir horarios. Pero bueno, ya estamos acá y nada, a ver qué se rescata hoy y poder aportarle a la gente sobre todo. Me imagino, época caótica. Ahora, ¿en qué momento o sea, en qué etapa de torneo están? Estamos en finalizando lo que es pretemporada, Claro. ya con la gran mayoría de las categorías, por decirte así. Estamos ya en la penúltima semana de pretemporada, justamente buscando ya ajustar algunas cosas, empezar a descargar para el inicio de torneo. Ya nos queda semana y media para que inicien cuatro categorías. Entonces un poquito hoy estoy tomando el rol de la coordinación, como por decirlo, el área de rendimiento, que puedes coordinar los preparadores físicos de la mano con la metodología, de la mano con bajarle la información a los técnicos, poder conectar la preparación con la parte técnico-táctica, poder eh, entrelazar las otras áreas, entonces a abarcar como un poquito más el proceso multidisciplinario y al final buscando lo mejor del jugador y nada, un poquito caótico, cierre de torneo, pero la verdad bastante contento con estas 6 4 5 semanas, dependiendo de la categoría, que hemos podido intervenir, porque la verdad es que nos ha funcionado bastante bien todo este cambio estructural metodológico, por decirlo así. Che, y ustedes me dijiste, están terminando pretemporada. ¿Cuándo arranca la temporada? Arranca próxima semana, próximo viernes juegan fuera de visita a dos categorías, las dos más grandes, o sea, juega primera y evidentemente sub-21 y sub-19 y sub-17 y sub-15 arrancan el día sábado también, pero ya jugando de local. Ok. Para el oyente, estamos grabando el 2 de julio, sería mitad de julio. Sí, o sea, no, sería Ok. directamente, déjame te checo el calendario, sería 11 de julio la Ujú. más grande y 12 de julio la sub-17 y sub-15. Che, y ya que estamos, bueno, pará, antes de esta primera pregunta, contame bien más o menos, si bien lo hablamos la vez pasada, pero, y lo contaste recién, tiraste ahí una pizca de qué es lo que vos estás haciendo hoy en día, cuál es tu rol como coordinador y por ahí qué es lo que se diferencia tu primer paso dentro del Club América, o sea, qué es lo que estás haciendo hoy en día. Mira, creo que lo conversamos en la charla anterior. Yo partí, llegué como preparador físico y ya llevo 4 años acá, donde luego paso en el área de coordinación entre lo que era, bueno, todo el área de fuerza, de cadetes, de fuerzas básicas y el área de readaptación. Y ahora paso a coordinar, por decirlo así, a los preparadores físicos, guión, área de rendimiento. Y un poco el primer cambio, por así que decidimos hacer, es poder no llamarlo como preparación física o solo preparadores físicos, sino que el área de salud y rendimiento. Porque la intención fue en este caso empezar a involucrar más a los preparadores también con las otras áreas, que sería la área médica de fisioterapia, la área de nutrición y el área de psicología. Entonces, el primer aterrizaje de todo esto es poder buscar de qué forma el preparador físico puede tener esa conexión con las distintas áreas y que realmente no se vean en posiciones aisladas. Entonces, había muchas cosas, por ejemplo, que en mi rol de preparador físico yo hacía por iniciativa y bueno, quise establecerla y bajarla un poquito al área metodológica, entendiendo de que todos abarquemos lo mismo y con esto un poco se puede llevar un orden o al menos dejar menos cosas al aire que se nos puedan pasar, como cuáles, por darte un ejemplo. Justamente un chico a lo mejor llega, no sé, que tuvo mala noche porque vomitó y le dice al médico, pero a lo mejor el médico no se lo comenta al staff y eso también no le llega la información al nutricionista para que haga toda la parte de hidratación y entonces, bueno, que el preparador entienda que todas las mañanas a lo mejor tiene que acercarse al cuerpo médico, acercarse a los jugadores y la información que tenga que pasarse al staff es tanto, la que tenga que pasarle al nutricionista es tanto, entonces poder abarcar no solamente el área de rendimiento, que al final a veces nos centramos solamente en el correr o la fuerza, sino que entender también que la salud condiciona directamente lo que nosotros hablamos o expresamos como rendimiento en el juego.
Entonces un poquito esa es la primera instancia, bajar eso, ya luego con eso de que por ahí yo le llamo el rol del preparador, eh, ajustar ciertas cosas en la metodología. Como te dije anteriormente, estaba solamente con el área de fuerza de readaptación, ahora ya estoy con el área completa de la preparación física, en lo que cubre también un poquito ir con el área metodológica. O sea, tiene que ir muy de la mano nuestro modelo de juego, nuestra estructuración semanal, el formato microciclo con la preparación física para que al final fluya en todas las categorías. Impecable. Y tienen ahí, vos me dijiste el área de nutrición, me dijiste el área de médicos, también vinculado a la parte de los kinesiólogos. Y bueno, todo eso, me Sí, imagino que sí. Ok, sí, o sea, el área médica incluye los médicos, cada categoría tiene su médico y cada categoría tiene designados sus fisioterapeutas y sus ok, readaptadores. ok. Entonces, la intención, te digo, era poder tener un poquito más de conexión entre todos. Pero pregunta, ahí antes era cuando vos llegaste o por ahí antes de esto que vos mencionás, estaba como separado en mundos aislados, por así decir. Porque te cuento, uno de los problemas que supo tener el club donde yo trabajo, el club de rugby donde trabajo, es que había como cierta intención de jugar a lo interdisciplinario, pero era un mundo por ahí medio desconectado o demasiado laxo en las conexiones entre áreas. Entonces, por ahí pasaban cosas en paralelo que uno no se enteraba, qué sé yo, y ahora es como que vamos todos hacia lo mismo y están todos dentro del mismo sistema, siendo una manera más pragmático y práctico y ponerlo en concreto de, no sé, por ejemplo, los kinesiólogos estaban al tanto de cómo era toda la idea de progresión de cargas a lo largo de pretemporada y por qué esto, y tenían acceso a la base de datos y a todo el sistema y demás. ¿Qué es lo que pasaban ustedes y cómo, si es que tuvieron que cambiarlo, cómo fue esa transición, digamos, qué es lo que hubo que cambiar? Sí, mira, lo primero es que, a ver, hubieron cosas que fuimos detectando justamente en mi pasar como preparador físico. Y para darte un ejemplo, eh, si bien el club, o sea, si bien manejábamos un proceso de readaptación, un proceso metodológico, eh, creo yo que uno de los mayores problemas, y esto voy a, ya a generalizar un poco para no hablar directamente acá, uno de los mayores problemas que yo puedo ver que se pueda dar y que a lo mejor te sucedía ahí en el club, era que eh, los planteamientos generales, por decirlo así, eran demasiado genéricos y daban un margen de entendimiento muy amplio. Entonces, por darte un ejemplo, eh, fuerza. Lo que para mí es fuerza puede que no sea lo mismo para ti, puede que eso no sea lo mismo para el readaptador, puede que no sea lo mismo para el fisio. Y si ahí vamos desglosando a nivel terminológico pasa lo mismo. Fuerza explosiva a lo mejor para mí es mover todo a máxima velocidad, a lo mejor para ti es con cargas más bajas, a lo mejor para otro es con liga, a lo mejor para otro es sin peso. Entonces, ¿qué es lo que venía pasando? Que cuando el jugador volvía del área de, por ejemplo, de readaptación, evidentemente el jugador venía tocando ciertos valores físicos del cumplimiento para dar el alta y el integro al campo. Y te vas dando cuenta que ese integro, si bien cumplen con ciertos parámetros, no vienen, en este caso, con aspectos relacionados a lo competitivo. Entonces yo ahí lo separo un poco y digo la preparación física y la preparación para la competencia. Entonces ahí, empezando ese desglose, te vas dando cuenta de eso, de que al final la forma en que yo, por ejemplo, hacía que mis jugadores sumaran carreras de alta intensidad o el sprint, en la otra parte era muy distinto, entonces había un pasar ahí entre que el jugador salía de la lesión y llegaba con nosotros que si lo planeamos para 2 semanas, te terminaste dando 4 semanas, porque tenías que ajustar ciertas cosas que eran muy específicas de la posición, de en qué momento, de qué forma se dan los gestos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí parte la necesidad de entender, ok, todos trabajamos bien, o sea, todos trabajamos muy bien, y te digo muy para lo mejor lo que te pasaba a ti en el club, pero cuando se entregaba y se devolvía pasaban cosas muy distintas, y que era un poco lo que te contaba que nos pasaba en el ámbito de la fuerza también. Entonces, lo que yo entendía como fuerza máxima, otro lo puede entender de otra forma, y al final era, ok, bajemos una línea, que todos entendamos lo mismo, y vamos viendo qué cosa voy requiriendo yo, qué cosa requieres tú,
para poder conectar las dos áreas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba? Bueno, yo me acerco con los redactadores, ¿qué necesitan del preparador? No, bueno, me gustaría que nos compartan el informe del dato de la sesión, entender el perfil de la sesión, entender cuál es la demanda física del día de la sesión. Bueno, ok, yo te propongo otras, no solamente es eso, también entender el perfil de la posición del jugador que sale a la lesión y las características individuales de este jugador. Ok, entonces para eso, ¿qué pasa? Ok, a lo mejor necesitaré para la 3 semanas antes de que lo soltemos al grupo, tareas más específicas. Ok, entonces el preparador se junta con el redactador a generar tareas más específicas. Entonces fue un poquito buscar las necesidades de la parte de redactación hacia la información que requieren y por otro lado yo decirle al redactador, está perfecto, ahora yo qué necesito, que al menos 2, 3 semanas antes que me lo entregues toques estos básicos que para mí son fundamentales en todas las categorías. Entonces al menos yo ya sé que no van a venir de no tocar absolutamente nada. Que a lo mejor, bueno, está bien, cuando ya te diste cuenta que puede tocar el 85 de la velocidad máxima, ok, pídeme a lo mejor 2 jugadores, yo te los consigo y los metemos con una transición para ver cómo están los gestos, no sé, cosas así. Entonces fue un poquito también dejar muy clara la parte de la preparación física y la parte metodológica para después de eso poder aterrizársela a las otras áreas y en conjunto poder buscar ese nexo de información. Entonces, por ahí empieza la idea de interconectar un área con la otra. Y te digo, al final, es algo que yo soy muy claro y les menciono a todo es, yo no soy mejor que tú en lo que tú haces. O sea, el experto en la readaptación son ellos, los expertos en los fisios son ellos, el experto en todo el tema técnico-táctico son los técnicos y los expertos en la preparación física somos los preparadores físicos. Entonces, cuando ya nosotros tenemos muy claro ese punto de inicio, el colaborarnos va a salir mucho mejor. Y el tema Claro, pasa cuando nos queremos meter a lo mejor a las otras áreas y por ahí se complica un poco el asunto. claro, impecable. O sea, tienen como marcado su límite. Y ahí lo que quería preguntarte para primero, vos me dijiste de nuevo, estás coordinador, pero es todo lo que sería juvenil, digamos, no Claro, todo mayor. lo que nosotros le llamamos fuerzas básicas, que es desde la sub 12 hasta sub 21. Ok, ahí cuántas categorías tendrías en total? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 21, son 8. Ok, impecable. Em, y ahí lo que te quería preguntar es, bueno, vos me dijiste, tienen este como sistema interdisciplinario y demás, y tienen alguna forma como de semaforizar el estado actual del sujeto para poder manejarlo entre áreas de la mejor manera. ¿Qué es a lo que voy con esto? Está como por ahí ahora muy de moda esta idea de semaforizar, que básicamente es como si fuese un árbol de decisiones en el cual, che, bueno, no sé, tiene un ejemplo tangible. El CMJ de esta semana cayó 10%, bueno, está en una semaforización, está medio en rojo, es muy abstracto y cuesta por ahí ponerlo en palabras, pero está como de moda, sobre todo, no sé, Antonio Espósito habla mucho de eso y demás. ¿Tienen como una forma sistemática ustedes de semaforizar y de como de catalogar y de llevarlo a diferentes escenarios de, che, bueno, este nos llegó, no sé, después de la semana 5 de pretemporada, llegó medio hecho pelota, hay que ajustar esto, ajustar lo otro, y que ese sistema de semaforización, si lo tienen, integren a las demás partes o ellos tengan también su sistema de semaforización? No sé si fue media... Sí, no, pero te entendí completamente y mira, y esto un poco lo puedo relacionar justo a una pregunta que tuvimos la conversación anterior del tema de la evaluación. ¿Te acuerdas que si yo Sí, encontraba que era indispensable? Lo que estamos buscando, o sea, obviamente estamos buscando poder estandarizar algo. Ahora te soy súper claro, para mí, a ver, si bien los valores marcadores neuromusculares que nosotros podamos determinar como algo asociado a la fatiga, no lo podemos eh, documentar o tener la información desde la comunicación, pero para mí ganas mucho con la cercanía y el uno a uno con el jugador. Yo claro. personalmente, como preparador, lo que hago y lo he hecho en todos los deportes que he trabajado es que si la sesión empieza a las 9, 10 para las 9 estoy o en el vestidor o estoy en cancha conversando uno por uno, como estuvo. Mm. Y eso te va dejando, te va dando bastante información al respecto. Ahora, eh, ¿por qué te dije que lo relacionaba con la pregunta de la charla anterior? Creo yo que antes de eh, lograr pensar en estandarizar, en este caso, un semáforo o un protocolo que nos permita dar esa información,
es acortamos un poco la brecha en cuanto a el riesgo de esta fatiga no controlada, enseñando a entrenar. No sé si me doy a entender, o sea, Ujú. diciéndole, capacitando el preparador al staff de decir, ok, esto pasa cuando sucede tal gesto, con la acumulación de sprint, el riesgo de lesiones acá, evidentemente tenemos que buscar mayor recuperación por el daño muscular, o sea, no ir tanto hacia la formalidad, pero que entiendan que los días de alta intensidad generan ciertas cosas y los días de baja intensidad cumplen tal objetivo para recuperar tal cosa. Entonces, Claro, claro. claramente cuando yo creo que el primer paso, y eso me pasa mucho, por ejemplo, con la información de los GPS, yo mucho veo y está muy de moda, sigue muy de moda porque está muy debatido hoy en día, todo el tema del agudo crónico, y que los datos te lo arrojan y que los números, está perfecto, o sea, pero creo yo que el primer paso, a lo mejor de la utilización de GPS, es comprobar que una sesión, una semana te salga bien, aprender a establecer una semana y después te va quedando este dato para corroborar finalmente si las cosas te están saliendo de buena forma o no. ¿Me entiendes o no? Y no ser lo indispensable. O sea, yo lo veo al revés. Creo que coincidí porque el otro día escuché la charla de Lea. Creo que algo muy parecido dijo, pero en esa misma línea. O sea, creo yo que antes de volvernos locos con esto, eh, creo que nos estamos viendo que a lo mejor el problema mayor está en aprender a entrenar. ¿Me Mm. entiendes o no? Entonces, claramente si enseñamos al staff y hablamos con el staff y le damos a entender que hay ciertos días que son más adecuados para ciertos perfiles de tareas, por esto, todo otro, que la necesidad de que esto se estimule, que esto se descargue en tal día, que tales espacios y poder condicionar todo, evidentemente tú haces, si bien no vas a tener un control absoluto, pero tú haces que la misma semana tenga días que aprietas, días que descargas, días que recuperas, los mezclas con las estrategias de recuperación. Creo yo que ese es el primer paso y luego de eso, cuando ya eso lo podemos tener muy bien aterrizado, bienvenido todas las otras herramientas que, claro, nos van a poder aportar un poco más. Porque te digo lo contrario, o sea, imagínate a alguien que no sabe entrenar, ese semáforo probablemente sea un caos. ¿Me entiendes o no? Claro. Entonces, no sé qué será primero, el huevo o la gallina. Te digo, yo soy más de la idea de aprender a entrenar de buena forma, lo cual te va a llevar, en este caso, a un resultado al menos un poquito más manejable o guiado. ¿Me entiendes? No Claro. sé si me di a entender más o menos con... No, no, sí, sí, perfecto, perfecto. Vale, vale. Em, en cuanto a lo que, o sea, lo que decía de semaforización, sí, obviamente no, no necesariamente tiene que ser algo, lo preguntaba, no necesariamente tiene que ser algo concreto, objetivo de una variable específica de la plataforma de fuerza, puede tomar lo más subjetivo a lo más objetivo, hay un montón de cosas en el medio, pero no sé, es como que vi ahora que está como muy, no sé si es la palabra de moda, pero la gente como impulsa mucho a eso y por eso surgía la pregunta. Cuando vos después, volviendo a lo que vos me decías, cuando vos me decís de enseñarles a entrenar, pasa por un tema de que es algo que tienen que trabajar los chicos que llegan, va, no los que llegan, pero por ahí los que están más en el medio, o por un tema de los como de formación al entrenador. ¿Me explico? No, formación no. O sea, a ver, es lo que te digo Va, digo acá. formación por decir un nombre, Sí, una sí, sí, no, palabra, pero no pero te sé. entiendo, te entiendo. No, no, no. O sea, a ver, un poco creo yo que la llegada de nuestro rol como preparador, eh, o la evolución, voy a hablarlo así mejor dicho, la evolución de nuestro rol como preparador. Mm, Evidentemente hoy el deporte competitivo te demanda distintas cosas. O sea, claramente tú vas, o tú inicias o tú ves gente que el preparador físico es el que te pone a correr, te toma el cronómetro y te toca el silbato, pero también vas entendiendo que puedes cumplir otros roles, que es, ok, que la sesión fluya, que el ritmo sea el indicado. Yo, por ejemplo, establezco, para mí todos los días son de alta intensidad y ok, el PF se encarga de que todos los días sea de alta intensidad, pero ahora ¿cuál es la gracia? Darle a entender cómo exijo la intensidad por día. Entonces a lo mejor un día de baja intensidad en carga física, la alta intensidad que yo exijo es que los pases sean muy tensos, que los controles sean buenos y que el mm, ritmo no se pierda. O sea, a lo mejor, claro, no van a haber sprint, no van a haber aceleraciones, que va a haber mucha calidad.
Entonces la intensidad está ahí. Y a lo mejor en otro día, claro, la intensidad está en la exigencia de correr a máxima velocidad o de saltar a presionar. Entonces, cuando Ok, yo te digo eso, a eso me refiero un poco con educar a entrenar, ¿me entiendes o no? claro. Como, ok, son cosas que tú puedes ir observando por fuera y que tú empiezas a entender, bueno, que un pase, a lo mejor, claro, vamos a profundizar un poquito más. Un pase tenso y rápido en un día que es de baja intensidad te va a permitir recuperar, te va a permitir que afines tu capacidad y tu calidad técnica, lo cual en un momento de juego, un pase tenso y rápido hace correr más al rival. ¿Me entiendes o no? Entonces, por ahí tienes que ir relacionando ciertos tipos de cosas en los cuales a ti te permite un poco establecer, y cuando te digo lo de como enseñar a entrenar, son estos detalles que a lo mejor te lo da la realidad que tú vives en tu día a día. Entonces, a lo mejor, no sé, en tu club de rugby, eh, el head coach es enfermo el tackle y quiere taclear, ok, está perfecto, pero vamos a ubicarlo ahora en qué día. ¿Qué día está mejor? Ya Claro. sea por cómo se han recuperado del día partido y cuán alejado está del día partido. Listo, nos ubicamos en un día. Entonces, un poquito dar como ese apoyo en el cómo ordenar la semana. Que, por ejemplo, ahí sí yo tengo estilo semáforo en la semana, de días más altas, más bajas, pero que un poquito es en esa línea, ok. Son los días que quiero más carga de tal cosa a nivel físico y la tarea hasta ahora es en apoyarles a ellos, en hacerles entender que hay ciertos aspectos técnico-tácticos que son acorde a estos días. ¿Me entiendes o no? Entonces a Sí, lo sí. mejor me pasa mucho esta discusión con preparadores físicos en el fútbol que eh, recurren al, en este caso al estímulo analítico por no cubrir valores máximos en ciertas cosas. Y entiendo yo que el problema muchas veces pasa por no tener esa interacción con el entrenador, que muchas veces no se permite porque el entrenador es el mandamás y eso nada que hacer. Pero también sí existe la forma de poder condicionar las tareas para que los volúmenes de carrera de muy alta intensidad se den, para que se den buenos números de sprint, un porcentaje muy alto de la velocidad máxima y con las cosas muy relacionadas al juego. Entonces, cuando yo te digo lo de educar, no tiene que ver con la capacidad directamente de los entrenadores. A lo mejor sí te pasa eso con los preparadores físicos, que un poco es bajarle a la línea, sino que es poder darles esas herramientas de apoyo para que dentro de la semana, con todos los conocimientos y experiencia que tienen los entrenadores, los head coach, en este caso, permitan de buena forma llevar a cabo la semana sin un riesgo, con recuperación y que se dé al final lo que uno quiere desde la parte física. Claro, claro. Che, y ya que estás cerrando pretemporada, creo que bueno, acá coincide la gran mayoría que el laburo en pretemporada es época donde hay más laburo. Eh, Ustedes crearon un sistema, a ver, ¿qué es a lo que voy? Ahora, hoy en día, se está como medio peleando lo que es la vieja escuela con la nueva escuela. La vieja escuela es como un eh, top-down versus top-up approach, digamos, como de planificar más como era antes de primero hacemos un mes enfocado en esta cualidad y después un mes enfocado en esta cualidad y después un mes enfocado en esta cualidad. Digo mes como puede ser semanas y demás. O ustedes toman como una visión más holística de integrar las diferentes cualidades y no dejar de tocar una de la otra y después sí en una semana por ahí apretar más del otro. Pero bueno, yo creo que es algo que se discute hoy en día y tenés gente muy fanática de un lado y muy fanática del otro. Yo estoy más parado del lado de no meter todos los huevos en una misma canasta y no hacer la clásica planificación de primer fase que ganen, no sé, fuerza, fuerza y muscular, sea máxima, relativa, lo que sea, y después más laburo a potencia, cargas moderadas. Y yo no soy muy fan de eso, prefiero por ahí meter un poco de cada cosa y seguir progresando cada cosa. ¿Ustedes cómo se manejaron ahí a lo largo de toda la pretemporada? Por ejemplo, yo, a ver, trato de abarcar un mix y ahí al final de un mix más tirado hacia eso me gusta llamarlo a mí como casi porcentaje, dar porcentaje más de una cosa que de otra, pero al final terminas tocando todo.
cómo progresas, en este caso, ese todo también en función de la complejidad. Eh, entonces yo lo que bajo acá mucho de la información es, ok, hay una forma de progresar que es a través de la intensidad de la tarea, que te estoy hablando, podemos hablar de lo analítico, gimnasio y el Mm, acondicionamiento, la intensidad, el volumen, toda esta variable inversa, y después desde la complejidad de la tarea cuando ya acercamos todo hacia el campo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 6 semanas, eh, el microciclo tipo del fútbol, que es estos días de alta, baja, -2, sí. -4, -3, en pretemporada no utilizo esta estrategia. ¿Entiendes? ¿Cuándo la utilizo? Las 2 semanas previas, que ya llevando esta forma a trabajar me permite generar una descarga, hacer un Claro. tapering. eh, Justamente te calza que se da 2 semanas o semana y media, un poquito lo que la literatura te dice que, que- que te abarca, ya te disminuye en este caso el volumen por el simple hecho de llevar un microciclo tipo a cómo Mm, yo lo organizo en este caso en pretemporada o más alejado o como el punto de inicio. Entonces, en pretemporada utilizo mucho el formato high-low, o sea, un día de alta, un día de baja, y entrenamos 6 veces por semana. Ya quieres si lo metes lunes, miércoles, viernes, o martes, jueves, sábado, pero te das dando cuenta que buscas acumular finalmente una carga alta o importante en 3 días, en este caso dentro de la semana. Y ahí viene esa descarga que te decía, cuando te vas acercando un poquito más, que directamente ocupas 2 días o con volúmenes más bajos, pero puedes descomprimir un poco. Entonces lo que yo hago en este caso en pretemporada es, eh, entendiendo que vienen de un proceso de receso, claramente va a depender mucho de cuánto sea el receso del jugador, no todos tienen el hábito, en este caso de hacer algo previo, entonces un poquito es mejor cuidarse antes de apretar y correr el riesgo. Y lo que hago yo es, si bien en este caso, eh, por ejemplo en el ámbito de la fuerza, eh, parto muy parecido con lo que te puede hacer la teoría de los micros de bloque, ATR, como lo quieras, de tocar cualidades, pero en este caso no es que no toque las demás, ondulo dentro de la semana. Entonces a lo mm, mejor meto mi objetivo principal de la semana 1 y 2 es que vuelvan a tocar y mejorar valores de fuerza máxima, pero eso no quiere decir que no trabaje a lo mejor algo más reactivo o trabaje algo, no sé, en otro tipo de perfil de fuerza. Pero evidentemente mi porcentaje mayor de prioridad está enfocado a que mejoren la fuerza máxima. Lo cual que me va a permitir que cuando ya avance a semana, te voy a inventar 3 y 4 que vienen más preparados, puedo abarcar otras cosas más. ¿Por qué? Porque esto también lo cruzo con qué cosas voy trabajando en el campo. Si te abarco una pretemporada de 3 semanas, semana 3 y 4 ya estoy empezando a integrar trabajos de muy alta intensidad. claro. Ok. Semana en este caso 1 y 2 que vuelvan a tocar el balón, intentar que todo este estímulo más metabólico sea mucho con el balón, porque normalmente empezamos a incluir conceptos nuevos, que te llegan jugadores nuevos, que tienes que ponerlo a tono un poquito al ritmo de la categoría. Y a lo mejor el trabajo analítico está más pensado en no tocar intensidades tan altas, no así bajas, no un continuo, pero meter a lo mejor volúmenes altos sobre 18 kilómetros por hora. Que ya hay una demanda, una exigencia, pero que sabes que no es tan alta como una carrera sobre 21 o 24. Entonces ya cuando el juego lo tengo preparado, que viene ganando con sus niveles de fuerza, lo logro progresar en cancha, semana 2 3 logro apretar, a lo mejor buscar esa mantención de los niveles de fuerza, empezar a integrar como prioridad otros estímulos, pero ya en cancha empezamos con los estímulos de alta intensidad. Luego ya cuando pasas a las finales últimas 3 semanas, ahora es, en este caso, seguir estimulando la fuerza, pero que a lo mejor en el campo estos estímulos progresen ahora porque ya metieron buenos volúmenes y ya generaron resiliencia en tejido y empiezan a tolerar las carreras sobre 21, 24 y cercanas a velocidad máxima, pero ahora que la hagan en el contexto de juego. Entonces empiezan a aparecer las tareas de transiciones con balón, donde empiezan a tener en este caso el estímulo de alta velocidad, pero en el contexto específico. Entonces te digo, es una forma ahí de progresar un poquito controlada, pero entendiendo que tiene que tocar todo un poco, ¿me Mm, entiendes? Pero buscar que sea cuidadoso, o sea, imagínate semana 1 que te vienen de 3 semanas sin entrenar,
que te viene, que, por ejemplo, contemplando Ciudad de México está a 2.500 metros de altura, que te vienen jugadores de nivel del Maya, a primera semana le metes unas transiciones y nada, los revientas, o sea, entonces un Claro, poquito por eso también va esa lógica de buscar tocar todo, pero ser muy cuidadoso con qué me interesa priorizar en qué momento. claro, perfecto. Che, y vos me hablabas de tema de las primeras semanas por ahí de ganancias de fuerza y demás. Ahí lo que quería preguntar es si tienen por ahí de alguna manera, no sé si es sistema, pero alguna forma de cómo ustedes corroboran esas, si hay mejoras o no, cómo monitorean, cómo controlan la carga, sea de la manera, de nuevo, lo más, o desde la parte más subjetiva o de la parte más objetiva, qué es lo que ustedes implementan ahí para generar un buen monitoreo. Mira, la más simple, y te digo una que me genera, me da un feedback a mí, y lo otro es que el jugador cuando ya lo educas y un poquito se interesa en esos datos, que son muy sencillos, que al final, no sé si tú compartirás esto, pero para mí el rendimiento deportivo como tal está muy alejado de números, ¿me entiendes o no? O sea, de datos que te puedan dar cuánto saltó, Mm, cuánto corrió, cuánto de esto de otro, el VO2 max, o sea, es tan complejo que al final son ciertas cosas que a nosotros nos dan un soporte, un control, por decirlo así, pero que no te determina si son los mejores o son los peores o vas a ganar o no vas a ganar. Pero por ejemplo, a mí que me ha pasado que yo como con mucho vengo utilizando el encoder hace 4 años, se interesa y te van preguntando que qué velocidad sacaron. Entonces, lo que hago yo es, las primeras evaluaciones, busco un perfil de carga-velocidad para poder establecer grupos. No ocupo el encoder de forma diaria, es imposible. O sea, imagínate claro, utilizarlo con 300 atletas contemplando todas las categorías y ahora te digo, en la misma sesión con 30 jugadores, es muy complejo. No tengo 4 encoder y 4 iPad, ¿me entiendes? Entonces, claro. lo que hago es, en este caso, agrupo más o menos por el 1RM estimado y los agrupo y les paso la información a los preparadores con los que estoy trabajando yo, en este caso de jugadores que pueden tocar ciertos rangos de carga, juegas ondulando dentro de la semana, buscando progresar en este caso la carga, y ya después de 2 3 semanas vuelvo a evaluar ya teniendo los datos bajados y un poquito voy ajustando. Y claro, ellos mismos van entendiendo, ah, mira, moví los 80 kilos más Claro, rápido que la vez anterior y mira los 100 la misma velocidad que los 80. Entonces, ¿en qué? claro. No, estoy más fuerte. Entonces eso, claro, ya me permite ajustar y el jugador entiende que está más fuerte y el jugador se convence y genera otra confianza. Entonces, Claro. ese te digo uno, Perdón, te interrumpo un cachitín. ¿Hacen un perfil completo o hacen, por ejemplo, un método de dos cargas o tres o 4 cargas. ok. Pero 4 ahí, y cargas. ahí llegan a la última, buscan al 100 o buscan sub máximo. No, 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 meto 40 60 80 y 100 kilos. Ok, Y la verdad es que perfecto. te digo, a ver, la ventaja que tengo hoy en día es que la base de los que están en sub 21 que es la más grande, los tuve yo sub 18 sub 15 sub 14 Claro, algunos. Entonces sé que te tocan las cargas bien. Por ahí me ha tocado con categorías más pequeñas bajar ese perfil de carga, o en este caso las cargas que utilizo para la evaluación. Eh, pero como te digo, sé que las pueden cargar bien. Utilizo esas 4 cargas y la verdad es que me ha funcionado muy bien. Evidentemente, a ver, es una discusión de nunca acabar si un RM es importante o no importante. A mí me sirve como información para poder agrupar y llevar un control y ellos mismos mantengan esta información. Obviamente no tocamos carga cercana al 1RM, apretamos sí con buenos pesos. eh, y yo lo contemplo porque yo contemplo el valor, en este caso, de fuerza relativa en sentadilla. Es algo que hay literatura que te apoya, otra que te dice que sí, otra te dice que no, y encontramos entrenadores que dicen que da igual, que nada. A mí, por ejemplo, desde que trabajaba en rugby, yo mantenía, no sé si tú lo utilizarás ahí en el club, pero yo mantenía como un mínimo de 2.2 veces su peso corporal que lo pudiesen cargar en sentadilla. claro. Esto de dónde lo saqué, lo empecé a sacar entre del powerlifting, pero ¿qué me empezó a pasar? Que cuando los jugadores los tenía fuertes, independiente de cuánto ganan, fuertes, y para mí el fuerte los metía cercano al 2.2, evidentemente
ponía esa relación imaginaria entre, o sea, porque me pasaba que al final se lesionaban menos o estaban más disponibles. Mm, Entonces lo que hago acá, lo que hice acá es bajarlo a 2, entendiendo que es un deporte que no tiene el foco de fuerza que pueda tener el rugby. Lo bajo a 2, lo empiezo a trabajar con los más pequeños, pero al final me termina pasando y al final será coincidencia o no. Para mí es porque es tan fuerte, pero jugadores que desde la sub 14, sub 15 los manteníamos con muy buenos niveles de fuerza, hoy están en sub 21 y en estos 4 años no han tenido ninguna lesión muscular. claro. Entonces Bueno, al final te nosotros lo que digo, nos... Hay un comentario, en lo que nos pasa en rugby por ahí es un poco más complejo el tema de utilizar fuerza relativa, porque si bien más allá de que entrenen o no entrenen, los cuerpos son muy diferentes, entonces tenés un sí, medio scrum que pesa 70 y por ahí un pilar que pesa 130 y la fuerza relativa, el cálculo de la fuerza relativa por ahí tiende a subestimar a los más pesados y sobreestimar a los más livianos. Sin ir muy lejos, si te pones a ver los récords de halterofilia, los más livianos pueden llegar a levantar 3 veces su peso corporal en una cargada, por sí, ejemplo, totalmente. y los más pesados no, y no significa que los más pesados sean débiles. Entonces, en rugby justamente nos pasa que lo dejamos de lado por ese lado de que nos va a subestimar a los más gordos, a los más pesados y a los más livianos. Pero me imagino en fútbol por ahí, por lo que yo veo, tienden a no tienen tanta variabilidad en eh, No es no tan son marcada como en estereotipos el rugby. la morfología de los jugadores. Sí, No tenés un delantero que pesa 120 y un defensor que pesa 60, están como más juntos. Si querés sí, sacando no los es tan arqueros marcada. del medio. Sí. Pero sí, sí. No, Che, y lo que te digo, al sí. final, o sea, yo sería muy, o sea, me estaría contradiciendo mucho cuando te digo, para mí es muy difícil llevar que el rendimiento como resultado de algo viene determinado de números y Mm, creer que por estos números no va a pasar esto, o sea, sería contradictorio. Que es lo que sí me da, que al final por ahí sé con quién prestar un poquito más de atención, sé quién está trabajando bien, sé a quién puedo apretar más, ¿me entiendes o no? claro, No te dice un absoluto, no te da una respuesta como tal, pero sí al menos te puede dar un margen de atención, ¿me entiendes? O sea, yo lo claro. ocupo mucho así como ese margen de atención y un poco también tiene la indirecta de hacer, a ver, lo que hablábamos el otro día, a veces es muy difícil en este rubro que entiendan la importancia de la fuerza. En el rugby eso es más fácil. O sea, el rugbyista es bruto, le encanta cargar, le encanta competir, tiene esa cultura desde muy chico. Y el preparador igual, o sea, Mm, dudo que tal exista cual. un preparador físico que tenga una mentalidad distinta en el rugby, que llegue o que dure en el rugby. Entonces un Mm, poquito tener este parámetro de control también me permite hacer que los preparadores físicos trabajen la fuerza como me interesa que la trabajen. ¿Me entiendes o claro. no? O sea, mira, bueno, aquí está, estos son los datos, estos son los valores, utilicémoslos, listo, va. Entonces con eso me aseguro un poquito también que estén estimulando la fuerza bajo esa línea. Che, y a raíz de todo esto que hablamos, justo hace un par de horas un chico me hizo una pregunta eh, en Instagram y me trajo la pregunta a la mesa de el tema de la fatiga. La fatiga entendemos que puede ser el peor enemigo o la dosis de veneno necesaria. Y hay mucha gente por ahí que no veo que esté mal, pero que le mete demasiada caña con el hecho de monitorear la fatiga. Y eso es recontra complejo, o sea, abarca un abanico enorme de cosas. Más allá de eso, de si puede ser lo mejor o no, de la forma que pueda tomar, ¿ustedes tienen tienen bajado una forma de medir la fatiga, sea, no sé, dentro de una misma sesión, entre semanas? Un ejemplo rápido, yo cuando laburé en tenis profesional, todos los días de tren inferior medíamos, sea o no la mejor forma, medíamos CMJ pre y post, y a partir de la caída, si había una caída mayor a un 10%, después nosotros le informábamos a los entrenadores de tenis, perdón, si caía más de un 15%, le informábamos a los entrenadores de tenis que después tenían práctica de tenis, che,
bájenle un toque, no le den caña durante 4 horas porque está cansado y esto lo va a arrastrar toda la semana. Ahí lo hacíamos entre sesión. Por ahí ahora yo en rugby nos vamos fijando con ciertos marcadores, como por ejemplo RSI modificado. Después otra discusión cuál es el mejor o no, pero viendo semana a semana cómo va oscilando para ver entre fases, che, bueno, si elevamos un poco la vara, si jugamos más a conservador y demás. En fin, ¿tienen ustedes una forma, un sistema ahí de controlar fatiga, sea entre sesiones, sea dentro de la sesión, sea entre fases, no sé? Sí, no como tal, no se estaba, bueno, a ver, la forma, entre comillas, con los cuestionarios, al final no tienes un dato exacto. No, bueno, em, pero ojo, o sea, me olvidé de meterlo ahí en la pregunta. Puede tomar cualquier forma. O sea, incluso nosotros el año pasado en un momento, por X razón, no teníamos las plataformas o no teníamos el tiempo necesario disponible entre la competencia y el primer entrenamiento para poder tener un dato tangible de la fatiga y la mejor herramienta que encontramos eran cuestionarios. Está bien, sí, está total. sujeto a la subjetividad, pero al fin y al cabo es información. O sea, no quita que tenga que ser todo objetivo. O sea, puede ser cuestionario, puede ser la forma que sea. Perdón, te interrumpí. No, tranquilo. Sí, a ver, em, lo primero, como intención ahora es poder bajar algo Mm, a nivel general, ¿me entiendes? O sea, que puedan todas las categorías estar con lo mismo. Lo primero que estamos buscando hacer es, si bien se utilizaban los cuestionarios, poder utilizar un cuestionario un poquito más profundo. Lo que hicimos fue crear un cuestionario, en este caso, eh, que te marcaba, por ejemplo, dolor en qué zona, eh, di qué zona marca del 1 al 10, o sea, un poquito más profundo, que te pueda entregar un poquito la información. Ya lo que te decía, a veces cuesta un poco por el recurso humano, o sea, tienes un preparador para 30 jugadores, por ahí, por ejemplo, soy muy pro, yo creo que tú también calzas que puedes tomar información de los saltos cuando tengas en alguna estación o establecido la plataforma. Para eso hay que tener plataforma, hay que tener la claro, gente capacitada para, entonces ok. es un poquito complejo. Evidentemente no estamos ajenos a, pero es algo que se quiere, en este caso, empezar a establecer. La respuesta, como te digo, corta, así tal como tal, no. Mm, Difícil entre sesión. Eh, por ahí que el RPE, pero te digo, también puede ser muy subjetivo. Pero claro, vuelvo a lo mismo, un poquito la tranquilidad la podemos generar desde el saber entrenar. Y yo sé que es muy reabundante, pero al menos, por darte un ejemplo, tenemos muy establecido que en nuestro -2 es muy de recuperar. ¿Me entiendes o no? claro, Muy de recuperar y después -1, lo mismo. Y tenemos, bajamos ahora una estrategia con el área de terapia que van a hacer un protocolo de descarga, botas de compresión y cámara, eh, por ahí, ¿me entiendes o no? Porque claro, sabemos cuáles son los días específicos que sí se aprieta demasiado. Pero te digo, como tal, hacia un monitoreo, no. claro. Che, Y que no estoy, y... discúlpame, y que Sí, no sí. digo que no sirva, que se entienda muy bien, estoy aterrizándolo a No, mi no, contexto. O sea, si en algún punto tengo el recurso humano y la herramienta para poder hacerlo, adelante. O sea, mientras más cosas tú puedas tener que te permitan ir más fino a lo que tú quieres, es mucho mejor. Pero del mismo lado te digo eso, o sea, tampoco me quita la vida y te voy a decir, no, ¿sabes qué? No sé cómo hacerlo y por eso no trabajo bien. No, o claro, sea, no tengo el material hoy, listo, tengo que ver de qué forma. Y la forma es, lo que te decía anteriormente, es eh, sabiendo entrenar entre comillas, de saber qué día apretar, descargar, cargar claro. más una zona que otra, etcétera. Sí, sí. Bueno, yo justo tengo la facilidad por ahí de que somos, o sea, es un plantel moderado grande, pero somos pocos, entonces la parte de capacitación, si se quiere decir, con tecnología es más fácil que baje línea y que lo lleve y que les diga, che, bueno, esto está bien, hay que seguir esto, lo otro, y es más fácil. Cuando ya tenés un montón de gente a cargo es más complicado y ahí te diría que incluso la tecnología puede ser muy traicionera, porque si vos tenés una persona que está bien, te está evaluando con unas plataformas, no sé, Hawking Dynamics, tope de gama, tope del mercado, y el tipo no sabe cómo evaluar o no sabe distinguir cuándo hizo un salto
de mierda o no, y cuando vas a ver los números, de repente el tipo te saltó 35, te saltó 47 y te saltó, no sé, 40, vos decís, esta data es una mierda, te contamina todo el proceso, entonces esta idea de que termina siendo un arma de doble filo te, te puede volver loco, te puede sacar mucha energía, me ha pasado. Sí. Entonces es también un tema de, no sé si de responsabilidad, me sale esa palabra llamarlo, pero como es un laburo hacer, no es simplemente tirar las plataformas y que salga. Para decir las No, no, plataformas como ese tipo de cosas. por ejemplo, yo soy muy de la idea de que si tú a mí me das un panorama ideal, yo te Mm, diría, yo no soy el más experto en tecnología, yo la ocupo como herramienta para lo que yo necesito. Pero si tuviese que armar un staff, un plantel, un equipo de trabajo, te diría, a lo mejor si utilizo un cabrón que solamente se dedica a eso, ¿me entiendes? mm, A lo mejor yo hoy por hoy me centraré, no sé, en aterrizar toda la metodología a la cancha, otro en la fuerza, o sea, buscar gente que su cabeza esté centrada en eso. Porque al final te digo, cuando queremos abarcar mucho, eh, es muy complejo porque muchas cosas se nos van quedando afuera. Y no sé si tú alguna vez te habrás tocado, pero a mí me ha pasado ver, que incluso lo he visto en redes sociales, la utilización del encoder. Cómo mm, se mal utiliza un encoder. La primera, por darte un ejemplo, yo no le encuentro ningún sentido, después, porque a ver, es muy distinto a jugar al rugby, pero jugadores de fútbol haciendo hipertrofia, haciendo un press banca con un encoder. ¿Me no, sí. entiendes o no? O sea, te digo, qué pérdida de tiempo. O sea, queremos que mejore su composición y por ahí vamos a que llegue cercano al fallo y tienes un montón de herramientas más que utilizar un encoder. O la otra que es más preocupante que me ha tocado ver. Ok, quiero que muevas la carga a 0,60. Listo, perfecto. Cargo para la sentadilla, te inventaré 50 kilos. Entonces, en vez de ejecutar la máxima intención o máxima velocidad, ejecuta lento para que él marque 0,60. O sea, Sí. ¿me entiendes o no? Entonces, al final te digo, sí tenemos la herramienta, no significa que trabajes bien, no significa que vas a ir mejor. Muchas veces las herramientas, las tecnologías tienden a llevarte a esa confusión y vuelvo al punto de inicio de lo que te decía. Para mí, hoy por hoy, y creo que esto lo coincido con la charla anterior, lo más importante es poder educar, que el jugador aprenda a entrenar. Porque este que Claro. probablemente te mueva el entrenador que está diciendo mueve la barra a 0,60 y el jugador la mueve controlada porque le marca 0,60, pero así también lo entiende el preparador, es porque no se ha enseñado a entrenar realmente. Entonces, te digo, ahí Claro. entra ese complejo y esa complejidad y esa confusión un poquito en el qué hacer. Che, y hablando de enseñar a entrenar, yo es algo, trato de, son las ideas que se me ocurren y también desde mi realidad llevarlo a una pregunta hacia vos. Algo de lo que propuse este año es como, bueno, más allá de que los jugadores de rugby son caballitos de guerra que les das y que hacen, creo que está bueno que entiendan hacia dónde va, por más que les importe o no les importe. Porque yo laburé en tenis y la realidad es que a los tenistas les chupaba un huevo que yo les explique, les importaba un carajo que yo les explique cuál era el motivo, pero sí me parecía bueno por ahí esa idea de educación del atleta, de, che, bueno, ¿por qué hacemos esto? ¿Y por cuál es el sentido que yo te pida, bueno, esta carga la vas a mover moderada, no la vas a mover pesadísima y la vas a mover lo más rápido posible? Entonces, de cierta manera, y bajando palabras que sean entendibles para ellos y contado con un cuentito, que lo entiendan. Entonces la idea de este año fue como, bueno, llevar a cabo esta idea de educación del atleta, de que sea con X cantidad de charlas, de, bueno, cuál es la idea de este proceso, bajarles un poco la información de qué es lo que está pasando, que creo que me parece que eso está bueno. Va, no sé, desmirado. Eh, ¿Ustedes lo tienen esa idea de...? Porque también, ojo, mi realidad es con gente ya que la mayoría tienen arriba de 22 años. Nunca trabajé con deportistas menores de 15 o de 16. ¿Ustedes tienen o plantean eso? Porque me imagino también que es como un desafío, ¿viste? Por ahí, no sé Sí. si van por ese lado o no. Por ejemplo, en rugby yo igual lo hice. Mm, Yo tenía mis sesiones y también hay que ser muy inteligente en ese sentido, ¿no? Sea el deporte que sea, es muy complejo meterlos una hora a explicarle algo, ¿entiendes? O sea, a nosotros nos cuesta que ah, somos del área. Te metes píldoras de 15 minutos, le explicas bien breve y adelante. Con rugbyistas lo hice. eh,
Acá en el fútbol lo he hecho un poquito más, un poquito menos. Lo hago, pero también lo trato de hacer en la sesión misma y en el tú a tú con el jugador. Claro, ¿Me entiendes? En el claro, tú a claro. tú con el jugador. Buscar la forma. A ver, a lo mejor no te lo vas a esperar, pero es mucho más fácil educar al más chiquitito que al más grande. Cuando uno muchas Sí. veces piensa que es al revés. Me pasó algo muy anecdótico, una sub-15. Acá, por ejemplo, a ver, acá en México se da mucho, se consume mucho el fútbol americano. Sí, sabía. ¿Me entiendes? Muchísimo, muchísimo. O sea, entre el americano y el béisbol y el fútbol se avientan una batalla ahí. Eh, pero en este caso, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer las sesiones los menos unos de fuerza, que a lo mejor te digo, en el rugby lo tenemos mucho más aterrizado, pero en el fútbol todavía está un poco complicado, empecé a ponerlo en práctica con los chicos de una sub-15. Y la primera impresión fue como, ¿me entiendes? O sea, como, ¿por qué lo hacemos? ¿Y qué Claro. les digo? No, esto es muy normal, estos son los beneficios, puede beneficiar al día siguiente, parte de la activación. ¿Me creen o no? Revisen en el fútbol americano que lo hacen. ¡Pum! Ah, Así. Yo soy este, no sé, yo no los conozco, digo, no consumo fútbol americano, pero ellos ujú, ya se sentían tal jugador, tal jugador, tal jugador. Entonces, pum, iban con una confianza distinta a hacerlo. ¿Qué nos ha claro. pasado con los más pequeñitos? Los más pequeñitos todavía no tienen esa línea de que, o vienen con otra idea, porque los grandes muchos te pueden decir, eh, el fútbol es con la bochita, ¿me entiendes? Los Sí, más chicos todavía, por suerte, muchos vienen con otra cabeza y por ahí les puedes ir diciendo, mira, Cristiano, que te dura hasta los 40 años, por cómo trabaja y les metes a trabajar y se van viendo bien. Entonces, te digo, es más fácil educar a los más pequeños y poder encaminarlos en los hábitos que muchas veces a los más grandes. Pero sí yo encuentro que es sumamente importante, en este caso, que el jugador entienda. ¿Cuál es el error? Que también lo he visto mucho, cuando queremos demostrarle al jugador lo que sabemos. Y ahí todo puta, ok, se va a la mierda, o sea, ¿entiendes o no? Hay que ser muy, muy simple con el mensaje, con las palabras, con los ejemplos que les queramos dar. Por ahí, por ejemplo, es lo mismo que pasa con cuando quiero hacer una corrección y hablamos mucho del foco externo, ¿cierto? Para hacer una corrección ante una ejecución, que entregarle toda la información puntualmente de algo, ¿me entiendes o no? O sea, ok, vos, busca, pero ¿por qué lo catalogás como un error? ¿Por la sobrecomplejización de la información que claro, estás la dando? sobreinformación y el jugador, me ha tocado, no acá, pero me ha tocado ver mucho eh, que te quedan mirando así como. Y al final Sí, terminas, en vez de ganar al jugador con el entendimiento, que el jugador piense y este qué me quiere decir, ¿me entiendes o no? Y se genera una mala dinámica, que también es parte mucho del proceso de aprendizaje de ser entrenador, ¿me entiendes o no? mm, Porque al final, claro, te pasa que quieres conversar y empezar a demostrar que sabes y al final terminas y no dijiste absolutamente nada. Entonces a mí me gusta mucho este ejemplo porque cuando yo hago clase, hice clase mucho tiempo en la universidad o los cursos, intento compartir esto. O sea, hay gente que te sabe 10 pero te transmite y te deja 2 y uno que sabe 5 y te transmite 3 ya ese te ganó la partida, ¿me entiendes o no? mm, Entonces acá es exactamente lo mismo. El jugador al final tiene que entender lo necesario para que lo hagas tú como en este caso quieras que lo haga para su rendimiento y no así de refregarle en la cara que tienes 20 posgrados y que entiendes cómo manejar un encoder y cosas que a él evidentemente no le va a interesar. claro, claro. Che, y bueno, y hablando de esto, em, como un comentario, una pregunta, ahí entra también el tema de la importancia que creo que se le dio en los últimos años, o por lo menos yo lo vi en los últimos años, el tema de las habilidades blandas. No sé si, ¿qué pasa? Hay gente por ahí que ya naturalmente tiene las habilidades blandas curtidas, o sea, trabajadas, de cómo comunicarte, cómo llevarte con los jugadores, cómo también encontrar esos lugares donde sean un poco más
fuera de trabajo y que no sea por ahí tanto la seriedad. Es algo que vos no sé si lo pedís como requisito, pero dentro de los preparadores físicos que vos tenés a cargo o con los que trabajás, es algo que vos buscás pulirles de esa idea de habilidades blandas. Porque, por ejemplo, tengo un chico que trabaja con nosotros que es chico y está aprendiendo, pero le falta por ahí un poco de eso, digamos, todo bien, fuera de la cancha hablamos con los jugadores, nos cagamos de risa, pero ahora a la hora que hay que laburar, es como, bueno, tenés que ser tajante, no tenés que tenerle miedo a la corrección, tenés que saber cómo transmitirlo, incluso una estupidez, tenés que tener volumen de voz, porque si Sí. vos tirás una corrección hablando bajito así, y es como que más en rugby, sentís que se te cagan de risa, no sé si vos tratás de pulirlo por ese lado al PF que va llegando. Mira, si tú me preguntas, si tú me dices del 1 al 10 cuán importante es son las habilidades blandas en un preparador, a ver, que yo quiero o que yo me gustaría en mi equipo de trabajo, o ya directamente desde mi perspectiva como yo preparador físico, si te digo del 1 al 10 te digo 12. O sea, así Mm. te lo pongo directamente. Y creo que es una de las áreas más complejas de poder desarrollar. No es imposible, pero que también las dejamos en un segundo plano porque, a ver, tenemos tanto esto de toda la tecnología y todo, queremos mostrar datos, números, que eso que nosotros creemos que es lo menos importante finalmente termina siendo lo fundamental. ¿Me entiendes o Claro. no? O sea, para mí, sinceramente, es lo fundamental. Y era algo que el otro día me puse a escuchar un buen de charlas, creo que lo dijo. No me puedo acordar, alguien hizo la pregunta de la inteligencia artificial, si podía reemplazar, en este caso, al preparador físico. No me Una de acuerdo las quién se la charlas puso. que Una de, yo las de, vi, las- de los. Sí, sí, con alguno de los y entrenadores que puede igual. ser Carlos Balsalobre o Luciano Tomaelli. Fueron No, los con dos Luciano, fue que... con Luciano, sí, la Carlos todavía Ah, no con la Lucho. escucho. Y te digo, una de las cosas principales es que no va a poder reemplazar al preparador que son en estas habilidades blandas. ¿Me Tal entiendes o cual. no? Y, por ejemplo, en un cuerpo técnico, tú quieras o no, el preparador físico tiene una cercanía distinta al entrenador. Entonces es una fuente de información muy distinta hacia el entrenador. Ahora te pongo otro caso, en un cuerpo técnico mucho más grande, o como nosotros que podemos tener todas las áreas cubiertas, muchas veces el jugador se siente más en confianza con el preparador físico, por ejemplo, que con el psicólogo. Mira, Pero ¿qué es lo importante ahí? Es también entender que como preparador físico nosotros no tenemos la herramienta ni el conocimiento del psicólogo. Pero sí podemos ser un nexo entre el jugador y el psicólogo y poder aportar al proceso, en este caso, de trabajo, de formación, y que está iniciando el psicólogo con el jugador. Entonces, por ejemplo, una claro. de las cosas que yo establecí ahora como esta área de salud y rendimiento es la necesidad de que el preparador físico vaya codo con el psicólogo. Mira, Porque es ahora en cancha, interesante. si bien en cancha está el psicólogo, por darte un ejemplo, claramente el psicólogo no puede estar pendiente de 25 jugadores y claramente necesitamos que todo el staff esté en la misma línea de trabajo de desarrollo con el psicólogo. Ahora, por ejemplo, en los partidos, en la banca está el preparador físico, no está el psicólogo y no le vamos a pedir al director técnico que no esté leyendo el partido a medida que estén y que se fije en aspectos puntuales de, no sé, algo que estén trabajando con el psicólogo. Entonces, por eso para mí es importante que el preparador físico tenga esa conexión, porque a nivel de canal de comunicación tiene un nivel de cercanía muy distinto con el jugador que lo puede tener el resto del staff y puede ser un aporte, como te digo, al psicólogo, que es la persona experta y tiene las herramientas, y del mismo modo colaborar en el momento decisivo o en el momento que todos trabajamos durante la semana, que es el partido. Entonces imagínate, claro, trabajamos la parte física en el partido, trabajamos la parte técnico-táctica, queremos que todo se dé, el psicólogo trabaja todo su plan mental, pero no está presente en el juego, entonces claro, listo, preparador físico, tienes que entender que tú eres la herramienta fundamental para estar ahí. Yo, por ejemplo, hoy estoy estudiando psicología. Mira, Estoy estudiando wow. psicología, empecé primer año, hoy por Pero hoy no perdón, tengo ni psicología, la la carrera o... carrera, la Mira, carrera, sí. No, no quise estudiar un posgrado, nada, quise estudiar la carrera. Eh, Hoy por hoy, por ejemplo, mi plan no es ejercer de psicólogo, no sé en un futuro, hoy por hoy no es mi plan, pero mi plan es poder bajar todo esto hacia la preparación física. O sea, tener más herramientas, ¿me entiendes?, para claro. el ámbito de la preparación física.
Entonces, para mí, te digo, es un ámbito es un ámbito fundamental. Yo siempre, por ejemplo, he sido el preparador físico, que soy muy cercano con el jugador, muy cercano, pero le marco mucho la línea. ¿Y qué es lo que me da, por ejemplo, tener esa relación o muy buena relación con los jugadores? Que es muy distinta la recepción del jugador a una puteada, a un regaño. Es muy distinta cuando se la da el que lo vive regañando, el que es muy militar siempre, a cuando se la da el que siempre está contigo, te apoya, pero en el momento que te tiene que apretar, tu sensación es mierda. O sea, si ahora sí realmente me está apretando o me está regañando el que siempre me apoya o el que tiene buena relación conmigo, porque realmente lo estoy cagando. Sin embargo, el que siempre es militar y que todo es palo, 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 cuando llega el momento, en este caso, de tener que realmente meter un palo, para el jugador es, este ya de nuevo, está haciendo igual que siempre. Entonces, pues digo, para mí es un área que es fundamental y que por ahí creo yo que hay en donde unas mayores falencias, por decirlo así, o hay menor interés, creo yo, hoy en desarrollarnos que en otros ámbitos dentro del entrenamiento. Che, y hablando del tema comunicación y de lo que hablamos antes de educación al atleta, y bueno, se tocó una pizca de este tema de como que le hacen un reporte a las diferentes áreas y demás. ¿Ustedes le dan una devolución a los atletas? Como de, che, mirá, esto fue tu pretemporada o esto fue tu semana o no sé, lo que sea. ¿Tienen alguna forma de darle un feedback de lo que fue la sesión o partido o desde el lado No, físico en este no, caso? sí, sí, no, a ver, por ejemplo, a ver, esto es entrenamiento que se te entregan los datos viste que tú puedes bajar los datos del GPS, te entregan la ficha individual y te lo Mm, puedes compartir. Yo no soy muy fan, y te voy a explicar por qué, porque muchas veces el jugador ve números, cree que corrió mucho y cree que eso está muy bien, pero después tú analizas la sesión y te das cuenta que corrió mucho porque perdió todos los balones. Entonces al ah, ok. final no está bien, ¿me entiendes o no? Mm, Eh, te la pongo en el rugby, cabrón, te patean, se te cae el balón y te toca correr 70 metros y te suma mucho volumen de alta intensidad, pero eso no se refleja con que realmente esté bien, no. Lo que sí tenemos mucho, que en este caso no es, no hay como un protocolo o un estándar o un informe, pero es terminando la sesión, ese feedback, comunicación con el claro, jugador, ¿entiendes o no? Yo claro. te digo, yo tengo la ventaja que la gran mayoría los he podido tener, entonces, no sé, agarro a uno y le digo, me gusta cómo te veo como el de la 2000, como el de la sub-18 cuando salimos campeones, así hay que ser, vamos por el siguiente paso. Y el jugador, sí, sí, me voy sintiendo bien, entonces vas teniendo este feedback. Pero para eso te digo, es clave que el jugador tenga esa confianza contigo, poder conocerlo, que tenga la apertura, ¿me entiendes o no? Ser muy cuidadoso también, cuándo serlo o no serlo. Eres nuevo, que a lo mejor, por ejemplo, el caso del chico que está en tu club, eres nuevo, van a ser muchos muy receptivos y muchos otros, quién Mm, eres, no te conozco. Entonces, por eso hay sí, que te ser miden mucho. cuidadoso. Sí, hay que ser muy cuidadoso en cuánto voy adentrándome al grupo, ¿me entiendes o no? Porque ir de golpe e ir de una forma que al grupo no le agrade, te cavaste tu tumba, para siempre. Claro. Entonces, por eso te digo, para mí, un poquito en la misma línea de la anterior, por eso es muy fundamental la habilidad blanda, ¿me entiendes o Mm, no? Al final, para mí el deporte se basa mucho en eso. claro. Che, vos sabés que me quedó bollando una pregunta por ahí de los temas anteriores. No quería interrumpir este hilo secundario de charla que estuvo muy bueno. Se habla mucho del tema de levantamientos olímpicos sí, levantamientos olímpicos no. Y me daba intriga ahí, ¿cuál era tu opinión? Porque muchos de los que son de partidarios de levantamiento olímpico no es, lleva mucho tiempo, mucha cuestión técnica además, y unos dicen, bueno, para eso está el tiempo necesario en divisiones inferiores, con el aprendizaje del chico, que le enseñás a coordinar, ya que un chico de 12 años le cuesta coordinar del todo, hacer un salto con mancuerna, bueno, ya que estás, lo metes en la bolsa. Lo meten, no lo meten, sos partidario que no vale la pena, no, los chicos se prestan a eso, tienen adherencia a eso o no. Es muy precisa la pregunta, pero es algo que Sí, hay gente que se mata con este tema. mira, te voy a ser súper sincero,
Mm, Para mí no es imprescindible, es una herramienta que si tenemos el recurso humano, el conocimiento, la experiencia, bienvenida, mm, pero es lo que te digo, o sea, eh, vamos a lo primero, tú entrenas fuerza, yo te veo, nos sí, seguimos mucho y yo también. ¿Te sientes un experto en levantamiento olímpico de poder educar? sí. Tú te pregunto. Ah, sí, 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 hice, ahora no hago frecuentemente, pero tuve 10 años de levantamiento olímpico, Ya, yo por ejemplo no. puro y hecho. Por ahí te hago una buena cargada. eh, Llevo, no sé, a lo mejor 15 años, 20 años metiendo sentadilla pesada, me gusta. Pero por ahí Mm, tengo una muy buena cargada, colgante sobre todo, pero de ahí es más, no me da, claro, ¿me entiendes o no? Entonces a lo mm, mejor, claro, si yo tuviese a un tipo como tú, te digo, Mateo, échame la mano y empezamos. claro, Pero es muy difícil encontrar a alguien que realmente entienda cómo educarlo y después viene lo otro, o sea, eh, cuánto tiempo inviertes en eso y evidentemente tienes ese tiempo y después viene ok, si no tengo ese tiempo lo utilizo, pero ¿qué dejo de hacer para? Entonces yo creo que claro, por ahí parte el tema. Más allá de que hoy con otra herramienta viene el costo-beneficio y con otra herramienta podemos mejorar también aspectos, lo que tú quieras, creo yo que donde es complejo cuando tengo que priorizarlo por otras cosas. Ahora, si tú me dices, ármame un panorama idóneo, yo te digo, traigo un cabrón que sea experto en levantamiento olímpico y ellos como si fuesen la escuela tienen el ramo, la asignatura de levantamiento olímpico. claro. Y a lo mejor, claro, 2 días a la semana y levantamiento olímpico, pero eso es un panorama ideal, te digo, no teniéndolo, yo hoy por hoy no lo utilizo como recurso, Mm, porque, te digo, no, me es muy difícil poder destinar tiempo a eso cuando tengo que intentar que los chicos toquen claro. otra. No es que esté en contra, te digo, pero no, hoy por hoy no es mi prioridad. Sí, yo creo que no es un tema de estar a favor o en contra, es un tema de encaja bien o no en el contexto y si vale la pena o no. Eh, y bueno, y a raíz de eso también, más en las redes, yo creo que por ahí los que estamos un poco más formados creo que no caemos en esto, pero sí se habla mucho de, no, hay que predicar con el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo, que para mí es diferente desde el rol del entrenador de que hayas vivenciado algo que vos estás enseñando. Por ejemplo, lo del levantamiento olímpico. O sea, yo si no tuviese los 10 años de levantamiento olímpico, no me sentiría Preparado. adecuado, adepto para enseñar levantamiento olímpico, si bien yo no lo suelo utilizar, pero más allá de eso, hay gente que es como, no, bueno, el entrenador tiene que correr a 35 kilómetros por hora y tiene que levantar 200 kilos de sentadilla. No, sí tiene que saber cómo se hace una sentadilla y sí yo creo que, acá puede estar de acuerdo o no, creo que una persona tiene que conocer cómo es correr bien y para poder corregir, porque si vos no tenés tu visión propia de cuándo las cosas van más o menos bien o más o menos mal, sobre todo en el campo, que es más complicado hacer las correcciones, es más difícil después llevarlo en la práctica, porque después te dicen, vos le corregís algo a algún drill, que me ha pasado trabajando con gente, le corregís algo a algún drill de velocidad o lo que sea, le haces hacer wickets, y el tipo te dice, che, pará, no entiendo, y se lo tenés que demostrar y no se lo puedes demostrar, vuelve medio a lo que habíamos hablado antes, que estás cavando tu propia tumba, o sea, como que no, Sí. no le das ni confianza y no queda bien y encima lleva a eso de como si no tuviesen confianza en el proceso los jugadores. No sé si vos lo ves así, el hecho de no dar el ejemplo, pero sí que el entrenador tiene que vivenciar y saber lo que está dando, lo que está haciendo, o Sí, conocerlo, mira, a tener ver, experiencia. sí, creo que yo creo que caemos en dos puntos puntuales. Uno es, y creo que el peor escenario es cuando hay muchos entrenadores que veo hoy en día, no sé si tú compartirás, sobre todo esto porque las redes están demasiado manchadas y llenas de información y que Recontra. todos la tienen más larga que el de al lado. Y, y lo que te da mucho a mí, lo que me da la sensación es cuando o sea, tenemos la certeza propia de ser experto en algo y no estamos ni cerca de. Así me llego a entender. O sea,
creo que ahí está el error más grande, ¿no? Hablamos de la fuerza y ¿qué es lo que te digo? No es necesario tener 200 kilos en sentadilla. Creo yo sí que es importante haberla practicado porque tienes que aprender a corregir. ¿Qué pasa? Me pasa mucho que están los que van al extremo de les pico el ojo a todos, que todos son malos, y Mm. nunca han entrenado. Que a ver, no te quiere decir que sea malo, pero creo que sí que hay cosas que, es lo que tú decías, no, corrige esto, pero a ver, enséñame a hacerlo. No, no sé hacerlo. Entonces creo yo que se cae en ese extremo, pero sobre todo es más peligroso cuando estos tipos tienen la certeza interna de ser expertos en, pero evidentemente se caen en algunas cosas. ¿Qué es lo que sí te creo yo que te puede aportar mucho el tener experiencia o el predicar con el ejemplo? Es que hay muchas cosas que te la da practicarlo, como cualquier deporte al final, o sea, Mm. ¿me entiendes o no? A mí me pasa, por ejemplo, que yo puedo visualizar al jugador y por la cara, yo siempre lo tiro como comentario en redes sociales, la cara del jugador es un marcador de intensidad. O sea, te das una sentadilla y tu cara está así cagándote de risas porque no está pesada. ¿Me Sí, entiendes o no? O sea, no sales de la sentadilla y puta respirando es porque no está pesado. O sea, son varias cosas que tienes que vivirlas para en este caso poder ponerlas en práctica. ¿Qué es lo otro que sí te puede dar? Es que el jugador también se convence mucho cuando ve que el entrenador lo hace. O sea, a mí me pasa, los chicos me ven cargando y por ahí confían cuando yo les pongo la carga. ¿Me entiendes o no? claro. Confían en él, que eso al final no es ni bueno ni malo, pero es un pro que uno puede tener, en este caso, en la relación con el jugador. Oye, te pido a ti una rutina de gimnasio porque veo que tú entrenas y te percibo grande, listo. Para mí es un punto de Claro. entrada de confianza con el jugador. Yo también por ese lado lo ocupo mucho. Pero por ejemplo, a mí los chicos me cargan me lo tomo con humor porque yo no corro, no me gusta correr. Entonces, Mm. como me ven grande, pero no corres nada, no, pero el que tiene que correr eres tú, o sea, para eso yo te preparo, tú eres el que va a ganar millones, tú eres... ¿Me entiendes? También lo ocupo del otro lado para tomar esa cuota de humor y de relación con ellos. Claro. Pero te digo, no es un indispensable, creo yo más que puede ser una muy buena herramienta pero sí creo que es muy peligroso cuando eh, tenemos cero práctica o experiencia y somos muy de criticar o creer que tenemos la razón. Creo que eso es lo más peligroso, o sea, te pondría el no sé, si es fundamental o no, no a lo mejor, pero sí que me preocupa mucho y sí un consejo que puedo dar cuando creemos tener demasiada certeza de algo en ser experto y no, no es Claro. así. Claro, claro. No sé si, no sé si viste, por ejemplo, es un, aparte, pero lo voy a relacionar a lo mismo, viste que salió mucho publicado en historia, viste que estaba muy de moda en un momento la inteligencia artificial que te crea una figurita de acción Sí, y por ahí no sé quién sube el PDF desactualizado y era sí, una imagen como del profe Ortega. sí, sí. No hay nada Eh, que más me canse más, y te lo digo en serio, que me canse más que la gente que critica. claro. Porque te juro que del 100% y me voy a incluir ahí, en el momento que te toque pararte frente a Simeone y con Griezmann, al tú a tú, el pañal no te lo sacas. Claro. ¿Me entiendes o no? Entonces sí, Sí. todos, ahí te lo digo, la tenemos más larga que el otro, pero no estamos en el contexto como tal, ¿me entiendes o no? O sea, y ahí donde va la habilidad blanda, y yo no comparto la forma de trabajar directamente que pueda tener cualquier preparador físico, pero si algo que he aprendido es, si yo no estoy ahí, es porque mejor que esa persona para lo que se necesita en ese momento no soy. ¿Me Claro. entiendes o no? Sí, Entonces, sí, sí. hoy veo que, puta, veo gente, no, que el profe Ortega tiene cuánta experiencia y quién lo critica, y no es por desprestigiar, pero trabaja en un contexto amateur. Digo, no es desprestigiar, pero es, ok, seamos muy conscientes que no estamos en la posición para hacerlo. ¿Me entiendes o no? Claro, claro, Entonces, claro. digo, me pasa un poquito también eso, que también va muy relacionado a lo que te decía, que encuentro yo que es peligroso de tener o plantearnos con mucha certeza en algo sin tener la práctica mínima de. Claro. Che, bueno, ya 1 horita y cuarto de grabación, la verdad que la pasé increíble, siempre la paso increíble, me copa mucho compartir así, compartir experiencias y sobre todo en tu caso que fue doble segundo capítulo.
Creo que tenés cosas muy, muy buenas para contar y la verdad que se revaloran. Muy, muy buenas y me pareció muy interesante esto que te metiste en psicología. La verdad que, porque hay que meterse ya. ¿Cuántos años tenés vos? Claro, bueno, ya llega como una altura de la vida que es como, por lo general, la gran mayoría de las personas dice, che, yo no me meto en una carrera de grado ni en pedo. Y encima que estés en ese lugar donde estás, en el puesto que estás, y decir, che, bueno, me voy a meter en psicología porque me puede ayudar, es la verdad que muy interesante. Nunca me imaginé eso, pero la verdad que tremendo. Che, no, y bueno, en sí la charla, la verdad que muchas gracias por todo, ya vamos cerrando y muy contento con que te hayas sumado de nuevo. Así que mil gracias, Diego.